Comenzamos con la unidad número 2. Esta unidad se denomina Arquitectura de los Sistemas de Comunicaciones. En esta unidad vamos a hacer una pequeña introducción a lo que conocemos con el nombre de modelo OSI y algunos detalles de generalidades adicionales. Acá tenemos un gráfico de lo que representa el modelo OSI con sus 7 capas. Ya ahora un poquito más adelante vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver algunos conceptos básicos. El primero de ellos, que es algo que ya probablemente ustedes hayan visto, y es el concepto, la definición de una red de datos, una red de comunicaciones de datos como la conocemos hoy en día. La definición que vamos a tomar como válida es una colección interconectada de nodos autónomos. Y fíjense que está resaltado en amarillo estas dos palabras, interconectada y autónomos. ¿Sí? Básicamente, ¿qué significan esas dos palabras dentro de este concepto bastante obvio, claramente? Interconectada significa que pueden intercambiar información. ¿Sí? Es decir, el concepto básico de una red es que sean distintos nodos, ¿sí? Como le llamamos ahora, ya no le vamos a llamar equipos, ya hablamos de esto, no le llamamos equipos porque hoy en día hay un montón de dispositivos que se conectan a una red de todo tipo. ¿Sí? O sea, empezamos por computadoras, celulares, equipos de aire acondicionado, lavarropas, escáneres, impresoras, servidores, etcétera, etcétera. Por eso, como todos son equipos que pueden pertenecer a una red, le vamos a llamar en forma genérica nodos, ¿sí? O equipos en general, de cualquier tipo. Y por otro lado, destaco también este concepto de autónomo, que tiene que ver con una condición que separa a las redes actuales de lo que eran las viejas redes de mainframe. Autónomo significa que si yo desconecto a este equipo de la red de datos, este equipo puede cumplir una función, o sea, tiene una función específica por sí mismo, ¿sí? Tiene inteligencia por sí mismo. En los equipos mainframe, en su momento, un equipo mainframe constaba de un CPU, uno solo, y terminales de trabajo que se conectaban a través de cables seriales. En realidad lo que yo estaba haciendo parecía una red, pero en realidad no era una red. Yo estaba simplemente compartiendo el procesamiento de un solo procesador. ¿Sí? Por eso, para separar las redes de datos de los mainframe, agregamos este concepto de autónomos. Lo siguiente en el programa son las topologías de red. Las topologías de red tienen que ver con la forma en que circulan los datos a través de los cableados o a través de los formatos de redes. Las topologías de red básicamente se dividen en simétricas y en asimétricas. Las simétricas están normalmente relacionadas con las redes LAN y tenemos básicamente los siguientes tipos. Las de tipo bus, ¿sí? Cuya gráfica se puede ver aquí arriba, que consta de un solo troncal a donde se van conectando los distintos equipos. Las características fundamentales de esta topología es que para funcionar necesitan poner en los extremos, aquí y aquí, necesitan poner un par de terminadores. Estos terminadores son absolutamente necesarios, ya que cuando yo pongo un paquete dentro de este bus de datos, si este paquete llega al extremo y no encuentro un terminador que absorba la energía sobrante en esta red, esta señal rebota y se mezcla con la siguiente señal, la que viene detrás, ¿sí? Temporalmente, y tira la red abajo. Es por eso que es absolutamente necesario que haya dos terminadores en esta punta, y eso causa una serie de inconvenientes, ya vamos a ver enseguida. La siguiente topología es la topología de estrella, que se caracteriza básicamente por tener un concentrador a donde van conectados a través de un cable individual cada uno de los nodos de la red. Aquí no hay ninguna clase de terminadores. En realidad los terminadores están puestos internamente en este dispositivo, en donde lleva mayor cantidad de cableado, pero la detección de fallos es mucho más sencilla. Y por último tenemos la topología de anillo, en donde se utiliza un protocolo completamente diferente al de las dos anteriores, y básicamente consiste en un protocolo que hace circular un token alrededor del anillo y va
recogiendo y dejando información a medida que pasa, siempre girando en un mismo sentido. Esta topología prácticamente hoy ha caído en desuso, ya que todos los protocolos y los avances que hubo en los protocolos están orientados a los dos tipos anteriores, a bus y estrella. Básicamente tenemos un cuarto que vendría a ser la malla, que es una combinación, ¿sí?, de las topologías anillo y estrella. ¿Sí? Básicamente vendría a ser una topología de anillo, pero con interconexiones. Esto permite que si hay un corte en el anillo en alguna posición, la circulación de datos no se corte, sino que pueda haber redundancia de comunicación, como se ve aquí abajo. Esto es lo que conocemos con el nombre de malla. Y después tenemos las redes de tipo asimétricas, que están relacionadas directamente con las redes de tipo WAN. La red de tipo WAN, como en el caso de Internet, por ejemplo. En este caso tenemos las redes de tipo árbol y las redes mixtas, ¿sí?, en donde puede haber una combinación de las redes anteriores. Bueno, pero veamos el punto central de esta unidad, que es la arquitectura de red. ¿Qué es una arquitectura de red? En primer lugar, vamos a preguntarnos por qué necesitamos una arquitectura de red. Bueno, la razón es bastante sencilla. Básicamente los protocolos de red son porciones de software y hardware muy complejas de desarrollar, y por lo tanto es necesaria una división en partes para hacer que este desarrollo sea más sencillo y comprensible. Y además, para que si yo tengo dos protocolos distintos, ¿sí?, si respetan la misma arquitectura de red, va a ser mucho más sencillo que estos dos protocolos sean interoperables. Pero bueno, veamos de qué se trata una arquitectura de red. Básicamente es un conjunto de capas con funciones específicas. ¿Sí? Como dijimos antes, estas capas están definidas con el objeto de simplificar el desarrollo de los protocolos, ¿sí?, dándole a cada una de estas capas una serie de funciones específicas, ¿sí?, donde en cada capa se define una serie de servicios específicos que son los que le van a brindar a la capa superior y a la capa inferior. El nombre de esta capa, por supuesto, tiene que ver con las funciones, estas funciones específicas que reservamos para cada una de ellos. ¿Sí? Una de las características fundamentales de las arquitecturas de red es que cada capa actúa tal como si tuviera que conversar con su capa homónima, o sea, con la capa del mismo nombre que se encuentra en el destino, a pesar de que la comunicación real se establece siempre en sentido hacia arriba y hacia abajo, o sea, con las capas superior e inferior del modelo. Pero desde el punto de vista del diseño, se diseña la capa como si ésta tuviera que conversar directamente con la capa en el otro extremo de la comunicación, sin importar qué es lo que pase más abajo. Es decir, cada capa funcione como una especie de caja negra. Hay varios modelos, pero el modelo más utilizado en la actualidad se denomina modelo OSI. Este es un modelo que se fue desarrollando, lo desarrolló la ISO, ¿sí?, Industry Standard Organization. ¿Sí? OSI significa Open Systems Interconnect, o sea, interconexión de sistemas abiertos. Y básicamente se tomaron las mejores prácticas o los mejores desarrollos de cada uno de los protocolos que había en el momento del desarrollo de este nuevo modelo. El modelo OSI no es un protocolo en sí mismo, es un modelo que guía el desarrollo de los protocolos. Veamos cuáles fueron las hipótesis de diseño del modelo OSI, o sea, con qué se pensó que tenían que cumplir este modelo cuando fue desarrollado. Bueno, la primera hipótesis es que el modelo tenía que darnos la funcionalidad de identificar emisor y receptor, por supuesto, con algún sistema de numeración o algún sistema de identificación, establecer ciertas reglas de transferencia de datos, es decir, poder elegir si quiero hacer transmisiones dúplex, semidúplex, si quiero hacer transmisiones abruptas o transmisiones coordinadas, etc. Tiene que establecer una definición de detección y corrección de errores, por supuesto, ¿sí?, porque no estamos exentos de que en el medio de transmisión haya alteraciones en los datos transmitidos y, por supuesto, esto devenga en algún tipo de error. Entonces necesitamos definir algún tipo de detección y corrección de errores. Por supuesto, y esto tiene que ver mucho con el punto anterior,
Para poder hacer detección y corrección de errores es absolutamente necesario que haya un sistema de división de los mensajes en partes, ¿sí? Ya que si no me voy a dar cuenta que tengo un error cuando termine de transmitir todo el mensaje y voy a tener que probablemente transmitir todo el mensaje de vuelta. En cambio, si yo divido el mensaje en partes y controlo que cada parte esté correcta, si encuentro algún error voy a poder transmitir solamente la parte errónea y no tengo que transmitir todo el mensaje de nuevo, ¿sí? Por supuesto que esto también conlleva el hecho de que haya un sistema de asentimiento de mensajes. ¿Esto qué significa? Cada vez que una parte del mensaje llega al otro lado, es necesario que el receptor confirme, una vez que hizo los chequeos correspondientes, que esa parte del mensaje llegó correctamente. Esto es lo que se denomina un sistema de asentimiento de mensajes. También, por supuesto, y considerando aquellas topologías de tipo asimétricas, es que necesito un sistema de medición de rutas para poder optimizar el tráfico. Es decir, necesito lo que conocemos como algún protocolo o algún sistema de ruteo. De tal manera que si yo tengo varias rutas a través de la cual puedo llegar de un origen a un destino, puedo elegir la mejor ruta según la métrica o según lo que yo quiero obtener, ¿sí? Esto es lo que llamamos optimizar el tráfico. Por supuesto, para poder hacer lo anterior, necesito también algún sistema de medición y control de tráfico, ¿sí? Es decir, si mi objetivo es no saturar una porción de la red, entonces necesito medir tráfico y congestionamiento para, de esa manera, cuando encuentro algún tipo de congestionamiento o algún corte, puedo desviar la información por otro lado, ¿sí? Como ya dijimos antes, necesitamos también la posibilidad de establecer transmisiones coordinadas o abruptas. ¿Qué significa una transmisión coordinada? Significa una transmisión en donde hay un establecimiento de la conexión con ciertos parámetros que debe cumplir y una transmisión efectiva de los datos y una finalización de la conexión ordenada. En cambio, una transmisión de tipo abrupta es una transmisión que tiene muchos menos sistemas de control, pero que por supuesto es mucho más rápida. Hay casos en que voy a necesitar una y hay casos en que voy a necesitar otras, ¿sí? Bueno, veamos ahora sí cómo está compuesto el modelo OSI, ¿sí?, que definió la Industry Standard Organization. El modelo OSI está compuesto de 7 capas, ¿sí? Fíjense, esto que estamos viendo acá representa lo que serían los dos extremos de comunicación de los que ya hablamos: el emisor, el receptor y el medio físico de transmisión. Aquí arriba de la capa de aplicación está el usuario. El usuario hace uso de los servicios que le da la capa de aplicación, ¿sí? ¿Qué hay en la capa de aplicación? Bueno, ahí están los protocolos conocidos por el usuario, como por ejemplo el protocolo HTML, ¿sí?, un protocolo para el desarrollo de páginas web, ¿sí? Todo eso son protocolos estándar que se encuentran en la capa de aplicación, ¿sí? Después tenemos la capa de presentación, la capa de sesión, la capa de transporte, la capa de red, enlace de datos y la capa física, ¿sí? Por supuesto, como podremos ver, la capa física es la que se encarga de estar conectada efectivamente con el medio físico de transmisión y lograr que la transmisión de bits a través de este medio físico sea lo más eficiente posible. Fíjense en estas flechas que aparecen acá en el entremedio de cada capa y figura protocolo de capa 1, protocolo de capa 2, protocolo de capa 3 y así sucesivamente. Es decir, el protocolo establece una comunicación directa, ¿sí?, desde el punto de vista de diseño, con la capa homónima, o sea, la capa del mismo nombre que está del otro lado. Es decir, si tomamos como ejemplo la capa de aplicación, la capa de aplicación en realidad no le importa demasiado qué va a pasar en las demás capas hasta que llegue al otro lado. Lo que sí sabe es la capa de aplicación es que lo que salga de aquí de la capa de aplicación va a llegar exactamente igual a la capa de aplicación del otro lado, y eso es lo que tiene que desentramar. Bueno, pero veamos ahora algunos ejemplos de protocolos. Probablemente haya algunos que les llamen la atención y otros que no, ¿sí? Fíjense que acá está dado vuelta el modelo OSI, la capa física arriba y la capa de aplicación abajo, y estos son algunos ejemplos de protocolos de cada una de las capas que pueden o no resultarnos familiares. Bueno, en la capa física encontramos el protocolo E1, el B35, RS232. En la capa de enlace está específicamente el protocolo del cual algo ya hablamos,
el protocolo Ethernet, el protocolo Token Ring para topologías de tipo anillo, ¿sí? Son todos protocolos de tipo LAN y que se encuentran específicamente en una parte de la capa de enlace que se llama subcapa de acceso al medio. Todos estos son protocolos, ¿sí?, que manejan el acceso a un medio compartido de transmisión. En la capa de red encontramos el protocolo IP, que seguramente lo han escuchado nombrar. En la capa de transporte encontramos el TCP. TCP significa Transport Control Protocol, así que es fácil acordarse que está en la capa de transporte. Y también el protocolo UDP, que lo conocemos para algunas aplicaciones de Internet. Bueno, tal vez la capa de sesión y presentación sea la menos conocida, con protocolos como este, RPC, protocolo de acceso remoto, ¿sí?, los sockets, ¿sí?, o los streams. Probablemente lo hayamos escuchado alguna vez. Y por último también conocemos, bueno, en la capa de presentación está el SSL, seguramente lo han escuchado nombrar, en las conexiones de los bancos, ¿sí? Secure Socket Layer, se denomina este protocolo. ¿Sí? Y después tenemos la capa de aplicación, donde sí seguramente tenemos muchos protocolos conocidos: HTTP, el de las páginas web, el SMTP, el protocolo del mail, ¿sí?, el SNMP, no confundir, estos dos son distintos. Este SNMP significa Simple Network Management Protocol, es un protocolo simple de manejo de redes, ¿sí?, del cual ya vamos a hablar algo cuando veamos puntualmente la capa de aplicación. Bueno, pero ahora veamos cada una de las capas y un pequeño resumen de cuál es la función que cumplen. La capa física se ocupa específicamente de la normalización de las características eléctricas, mecánicas y físicas que son necesarios para la transmisión de bit a través del medio de comunicación elegido, ¿sí? Es decir, la capa de física va a ir variando a medida que cambiemos el medio físico, ¿sí? O sea, si utilizamos, por ejemplo, no sé, un cable UTP, la capa física se va a ocupar de la normalización de los conectores, el UTP, la normalización de los cables, ¿sí?, qué tipo de cable se utiliza, en cómo se lo conecta. Todo esto es la normalización de esto es de lo que se ocupa la capa física, ¿sí? Dentro de la capa física tenemos como llamémosle representantes de esta capa en algo que conocemos. Ahí tenemos una ficha RJ45, el cable UTP, un patch cord de fibra óptica, ¿sí?, una placa de red inalámbrica, ¿sí?, también está en la capa física, un hub, ¿sí? Un hub es un concentrador, ¿sí?, un concentrador de los que llamamos tontos, ¿sí?, que hoy ya prácticamente no existen en el mercado, pero que básicamente permite conectar cables con una ficha de este tipo, ¿sí?, en una topología estrella, ¿sí? O sea, en cada uno de estos puertos que vemos acá, en este caso tenemos un hub de 8 puertos, en cada uno de estos puertos que vemos acá se conecta un cable UTP que va a parar en el otro extremo a un equipo, una máquina, una impresora o lo que fuera. Y básicamente de lo que se ocupa es de establecer el vínculo entre esos 8 cables, ¿sí? Es decir, cada vez que un paquete llega a uno de los puertos, este hub lo que hace directamente lo replica o lo copia en cada uno de los otros 7 puertos, ¿sí? Como ese paquete tiene una dirección de origen y una dirección de destino, entonces el paquete llega a todos los equipos de la red. Aquel que descubra su dirección en el paquete como destino lo toma y lo lee, los demás simplemente lo descarta. Bueno, como en segundo lugar tenemos la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos tiene algunas funciones primordiales. La primera función, y a mi entender la función más importante, es el enmarcado. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace un ratito de que era necesario dividir los mensajes en partes como para poder transmitir esas partes y después controlar cada una de ellas y no tener que después volver a retransmitir el enlace completo? Bueno, de esto es lo que se ocupa el enmarcado. Es decir, dentro del flujo completo de bits que viene de la capa física, la capa de enlace se encuentra de hacer subdivisiones, de poner lo que se llaman marcos, ¿sí? Por eso es que esta característica se denomina enmarcado. Básicamente consiste en la división de el flujo de bits en partes llamados marcos, ¿sí? Por supuesto que también está relacionada la segunda función de la capa de enlace de datos, que es el control de errores a nivel bit. Es decir,
hace un control simple, básico, ¿sí? Un control parecido al que ustedes conocen como el control de paridad, ¿sí? Que hace el control de los errores a nivel bit, es decir, controla que los marcos estén correctamente transmitidos. Y si hay un marco que no está correctamente transmitido, porque encontró un error, simplemente pide una retransmisión, no hace otro control de error, es un control de error básico. También se encarga la capa de enlace de datos de lo que denominamos control de flujo. ¿Qué es control de flujo? Básicamente, el control de que un emisor rápido no sature a un receptor lento. Sabemos que todo esto, el enmarcado, el control de errores, le lleva un tiempo al receptor. Entonces, si el receptor no es lo suficientemente rápido, un emisor rápido puede saturar al receptor. Y es por eso empezar a perder paquetes directamente, ¿sí? Porque no tiene la posibilidad de procesarlo. Entonces, el control de flujo se encarga justamente de eso, de evitar que esto pase, ¿sí? Indicándole al emisor, para la mano, porque no puedo recibir la cantidad de paquetes que me estás enviando. Eso sería lo básico, ¿sí? Y por último, la capa de enlace, como ya les dije hace un ratito, tiene una función específica. Tiene una subcapa que está como media separada del resto, que se denomina subcapa MAC, ¿sí? Y está específicamente diseñada para las redes de tipo difusión, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran las redes de difusión? Las redes de difusión eran aquellas que compartían un canal de transmisión entre todos los nodos, como por ejemplo las redes de tipo LAN, ¿sí? Dentro de esto está lo que conocemos con el direccionamiento MAC, es decir, para que esta capa funcione es necesario que cada nodo que se conecta a este medio común tenga una dirección, y en el caso más común, en el caso del protocolo de Ethernet, estas direcciones se llaman direcciones MAC, ¿sí? Como representante de la capa de enlace de datos podemos tener un switch, que es algo parecido a un hub, con la diferencia que el switch toma internamente, tiene un procesador y tiene capacidad de memoria, donde va almacenando las direcciones de los dispositivos que yo voy conectando en cada puerto. Entonces, a la hora de transmitir, este switch lee la dirección de destino del paquete que le está llegando y lo encamina por la puerta que corresponde a donde se encuentra el destino, no por todas las puertas como hacía automáticamente el hub, ¿sí? Hoy en día, por supuesto, todos los concentradores que conseguimos son de tipo switch, ya los hubs no se venden más, ¿sí? Así que hoy en día todos los concentradores para redes de tipo estrella son inteligentes, como este switch que vemos acá. Otra cosa que está incorporada en la capa de enlace de datos son un concepto que llamamos VLAN, ¿sí? O sea, Virtual LANs, ¿sí? Redes LAN de tipo virtuales, ¿sí? Es una división por software que se hace, que digamos, ya vamos a ver más adelante, ¿sí? La palabra referente de esta capa es el nombre MAC. MAC significa Media Access Control, o sea, control de acceso al medio, ¿sí? Específicamente cuando hablamos de la subcapa MAC. Bueno, en tercer lugar tenemos lo que conocemos como la capa de red. La capa de red es la última capa que específicamente necesaria para poder transmitir en cualquier tipo de red, ¿sí? Con funciones que son específicamente para mover datos de un lado hacia el otro. Ya sabemos que la capa física se ocupa de la transmisión de bits, la capa de enlace se ocupa de dividir esos bits en marcos y ordenarlos y hacer un pequeño control de error, y la capa de red ya se ocupa de subdividir aún más estos marcos ya en paquetes y ponerles una dirección para que éstas puedan circular a través de una red ya no de tipo difusión, ¿sí? Sino a través de una red de tipo punto a punto. Entonces, la función más importante de la capa de red es establecer un sistema de numeración uniforme, ¿sí? En el caso del protocolo TCP/IP, esta numeración uniforme, por supuesto, son los números IP, ¿sí? Es decir, establecer una numeración más allá de las MAC, que las MAC en la capa de enlace son para redes locales. En el caso de esta numeración de la capa de red, en los casos de los números IP, son para redes de tipo WAN. Con esto tiene que ver, por supuesto, los algoritmos de enrutamiento. En la capa de red es donde se definen cuáles son los sistemas que van a llevar los paquetes de un lado al otro, pasando por una red que puede tener múltiples caminos. Y los algoritmos de enrutamiento son los que se encargan
de llevar estos paquetes por el mejor lugar posible de acuerdo a la métrica que quiero tomar, ¿sí? O sea, cuando hablo de métricas, hablo de que yo puedo establecer distintas métricas, lo mismo que haríamos, por ejemplo, en un sistema de tráfico, ¿sí? O sea, yo tengo que ver si quiero llegar en la menor distancia posible o quiero llegar en el menor tiempo posible. Lo mismo pasa en las redes. Si yo quiero llegar más rápido, si quiero llegar más económico, si quiero llegar con menos congestión, bueno, todo esto son métricas que se definen a la hora de definir cuál es el mejor camino que yo quiero tomar. ¿Sí? El enrutamiento vendría a ser como el GPS de las redes, ¿sí? Bueno, otra de las funciones importantes de la capa de red es el control de la congestión, que obviamente tiene que ver con esto del enrutamiento, ¿sí? Es decir, yo tengo que establecer mecanismos para que si hay algún tipo de saturación dentro de alguna parte de la red, esta saturación pueda ser comunicada a los routers correspondientes para que estos hagan el cambio del enrutamiento y desvíen tráfico por otro lado, de tal manera de disminuir esta congestión, ¿sí? Los representantes de esta capa de red son básicamente los routers, ¿sí? Que justamente se ocupan de esto, del enrutamiento, los routers inalámbricos, que son los que conocemos, los que podemos usar en casa, por ejemplo. Y si tenemos que hablar de dos palabras que representan a esta capa de red, es IP, los números IP representan a la capa de red. O sea, cada vez que ustedes escuchen hablar del número IP, están hablando de una porción del protocolo que está en la capa de red del modelo OSI. Y también esto que ya vamos a ver un poquito más en profundidad después, que se llama NAT. NAT significa Network Address Translation, o sea, es una traducción de direcciones IP. Esto fue un protocolo alternativo que se desarrolló mucho más adelante que el protocolo IP y que básicamente sirve para no utilizar tantas direcciones IP públicas que por supuesto se están agotando. Entonces con este NAT resolvemos gran parte del problema de la escasez de direcciones IP.